Por un momento estoy contento de que hemos llegado al final de la, digamos, de esta parte de la serie Aprendiendo a Vivir que tiene que ver con el fruto, llamado que tu fruto permanezca. Y vimos a lo largo de varios jueves los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. El que más me impactó fue el estudio de la benignidad. La verdad que descubrí muchísimas cosas acerca de este fruto espiritual. La bondad, la fe, la mansedumbre y hoy terminamos con la templanza. La templanza, ¿no? Y esta palabra que no se usa mucho, no es que vos podés decir a alguien, bueno, qué paciente que es, qué persona amorosa, qué paciente, pero no le decís qué persona templada. O sea, no la usás nunca esa palabra y no la usás porque no sabemos la profundidad de lo que significa este fruto de la templanza. Así que me parece que para la mayoría de nosotros el estudio bíblico de hoy nos va a llevar a descubrir esta tremenda eh, característica del fruto espiritual en nosotros que es la templanza. Una persona con templanza, que ejerce templanza. Y casi siempre cuando nosotros pensamos en templar, de hecho lo hemos usado los que hemos estudiado en alguna escuela secundaria técnica, nos han ayudado a hacer el famoso martillo, ¿no? Los martillos de la escuela técnica de metal, donde era uno de los trabajos prácticos, y después de hacerlo y de moldearlo y de darle con la lima y darle con la lija y todo, la idea era templarlo, templarlo. Yo jamás llegué a templar mi martillo y lo usé y lo usé y lo usé y ahora parece una flor. Está todo así machucado de tantos golpes y se abrió. De hecho, después lo perdí. Pero me acuerdo que algunos compañeros sí lo hicieron, y el proceso de templado era calentarlo al rojo vivo, a ese metal, y luego ir metiéndolo en agua. De hecho, hay diferentes tipos de templado. Se puede hacer con diferentes materiales que hacen que se fríe más rápido o más lento el hierro, y entonces va dando diferente tipo de dureza. Entonces, cuando el hierro pasó de el fuego, ¿no? El fuego que lo llevó al rojo vivo, al agua, ese camino de ser, de estar al rojo vivo, al ir enfriándose, le ha dado una mayor dureza. Entonces, a los martillos, a los picos, a los el corta hierro, ¿no? Así se le da un diferente templado para que sea más resistente, pero que a la vez no se le vaya el filo. O sea, es todo un arte eso de la herrería, ¿no? La templanza. Y por supuesto que la templanza también tiene que ver con la resistencia. O sea, resistir no tanto en el tiempo como es la paciencia resiste en el tiempo. Cuando uno dice yo soy paciente es la capacidad de esperar con esperanza. A lo largo del tiempo, resistimos a lo largo del tiempo y esa es la paciencia. Pero la templanza tiene que ver con intensidad del golpe. ¿Me explico? Resistir aún pese a una gran intensidad de un golpe en la vida. Eso que no esperamos, eso que llega y lo resistimos. ¿Por qué? Porque tenemos templanza. Pero la templanza va a tener que ver con diferentes palabras a lo largo de la Biblia, porque aquí en Gálatas 5:23 es donde se menciona mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, y esta palabra literalmente no aparece en ningún lugar más de la Biblia. Así que la palabra templanza la encuentras en ese versículo solamente. En la versión Reina Valera 60 no aparece más, pero sí se da a entender como descripciones, como paralelos, como los vestidos o la vestimenta de la templanza tienen que ver con cuatro expresiones que sí están en la Biblia. Y entonces vamos a hablar de la templanza desde ese punto de vista, de acuerdo a esas cuatro expresiones y varios versículos de la Biblia que voy a leer rápidamente, para ir creciendo. Ahora, si se puede entender la templanza, se puede entender en base
a una palabra que no son parte de estas cuatro, pero es una gran palabra, que es la madurez. Se alcanza templanza y se ejercita el fruto de la templanza cuando hay madurez. ¿Por qué? Porque la templanza es dominio propio, ahí sí digo la primera es dominio propio, es sobriedad, una persona que está en sus cabales, que está en una situación de madurez, a diferencia de la ebriedad, ¿no? Que es cuando alguien está dominado o controlado por el vino, por adicciones, no está sobrio. Bueno, ser sobrio, moderación y cordura es la tercera palabra que manifiesta la templanza. Alguien moderado, equilibrado y con cordura. Una persona que tiene un pensamiento equilibrado y que no se pasa de un lado ni para el otro de lo que es el criterio de vida cristiano. Y todo ese conjunto, la última palabra es la palabra resistencia, que ya les dije a ustedes, ¿no? Dominio propio, sobriedad, moderación y cordura, y finalmente ser alguien resistente a golpes intensos. No tanto en el tiempo, que ahí está la paciencia, sino a golpes intensos. Es donde vos decís, cualquier persona se caería frente a esto. Sin embargo, la persona que vive y experimenta el fruto de la templanza permanece pese a ese golpe intenso, con gran intensidad. Personalmente, como una breve introducción, a mí siempre me fue como una gran utopía en mi vida el poder alcanzar madurez. Siendo un chico muy conflictuado en mi adolescencia y sobre todo, por alguna razón, no tanto de familia, porque no es que tengo familia muy, muy extrovertida, pero yo siempre fui extrovertido desde chiquito. Era histriónico, me gustaba actuar, hacían alguna obra y yo estaba primero ahí, quería ser uno de los personajes. Pero cuando llegué a la adolescencia me encontré con que no tenía dominio mi lengua, no podía controlar mi forma de hablar. Y al no controlar mi forma de hablar, viendo lo que dice Santiago capítulo 3, hería a la gente. Y si no la hería, desubicaba una situación. Y aún predicando el Evangelio, no era ubicado predicando el Evangelio porque quizás con algunas cosas que decía no lo decía en el momento justo o a la hora indicada o era fuera de lugar y generaba confrontación más que reflexión. Mi enojo, mi temperamento, mis relaciones humanas, desde con gente de mi familia, estoy hablando de mi papá, mi mamá, mi hermano, pasando por el resto de las personas que me rodeaban, ni hablar con la gente de la iglesia. Entonces, me herí tanto a mí mismo y herí a otros con mis palabras y mi inmadurez, que realmente en mi oración personal yo decía, Señor, ¿cómo añoro ser una persona madura? Pero me costaba tanto porque todavía no tenía ni una relación con Dios firme y constante en la meditación de su palabra, ni tampoco mi cuerpo estaba maduro, era un adolescente, ¿me explico? Mi cerebro no estaba maduro, iba avanzando. Y hay algo que se menciona en la Biblia como el fuego de la prueba, ¿no? Y lo vamos a leer, el fuego de la prueba, el paso del tiempo que más allá de mostrarte que el tiempo va pasando y que vas creciendo y después de un tiempo envejeciendo, todo lo que vamos ya pasando cierta edad, más allá de eso lo que te vas demostrando a vos mismo es que tu inmadurez necesita crecer y cambiar y pasar a madurez. Tu forma de pensar y tu forma de hablar tiene que ser contenida, tiene que ser pasada por un filtro de lo que es o no correcto y de lo que es o no ético decir en el momento, a la hora indicada o con la persona, si es o no bueno decirlo delante de la persona fuera o que no esté la persona. O sea, ser ubicado, ser equilibrado, dejar de lado lo que es de niño, de alguna manera, como dijo Pablo. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño y hoy pienso como alguien maduro. Hoy pongo mis prioridades y antes decía que sí fácil o decía que no fácil, sea lo bueno, sea lo malo. Sin embargo, en algún momento de la vida vos te tenés que parar y decir, bueno, o crezco o sigo igual. O soy un adolescente de 40 años o soy un adulto que necesita manifestar madurez. ¿Para qué? Para crecer y para ayudar a crecer a otros. Entonces, eso es la templanza.
esa capacidad de ejercer dominio propio en todo, en lo que es pensamientos, porque vos me podés decir, bueno, yo no digo nada malo, pero tu mente está llena de palabras desubicadas, de pensamientos desubicados. Pero hay un punto en que vos te parás frente a tu propia debilidad y la sometés. ¿En qué me baso a decir esto? Me baso en el apóstol Pablo que dice, yo sujeto mi cuerpo y lo golpeo, pero está haciendo una metáfora, no es que se golpea a sí mismo. Dice como lo golpeo, lo sujeto a la obediencia a Cristo. Sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces se pone frente al mismo, dice, no, vení para acá. No, te vas a quedar acá, vas a ser un esclavo de Cristo. Mis pensamientos van a ser puros, mis pensamientos van a pensar en todo lo honesto. Si hay algo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en todo lo puro, en eso voy a pensar. ¿Para qué? Para lograr ser una persona con templanza. Y porque la templanza definitivamente es una cualidad que engrandece tu vida y engrandece a los demás a través de tu buen ejemplo. Y esa es una extraordinaria característica que tenemos que anhelar y buscar. Déjenme meterme en cada una de las características y ya nos vamos a dar cuenta. La primera es el dominio propio. En Hechos 24-25 dice que Pablo estaba disertando con Félix. Félix era el gobernador romano que estaba allí y cuando él hablaba, como estaba preso, Félix lo hacía traer para conversar, pero dice el libro de los Hechos que cada tanto él tenía la esperanza de que quisiera sobornarlo para dejarlo libre, pero Pablo nunca quiso sobornar a nadie ni darle dinero por detrás para salir libre. Él había comparecido iba a comparecer ante el César y finalmente a eso terminó, cuando él comparece delante del César un tiempo después. Entonces él nunca lo hizo, pero sí hablaba con Félix y hablaba de las cosas del Señor, del reino de los cielos. Pero en esta charla dice, pero al disertar Pablo acerca de 3 temas, la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense cómo Pablo, dentro de sus prioridades, dentro de lo que era una vida madura, para no ser enjuiciado delante del juicio ante el gran trono blanco o delante del tribunal de Cristo, Pablo le daba mucha importancia al dominio propio. ¿Por qué? Porque Jesús había enseñado también que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y dice que toda obra, sea buena o mala, iba a ser llevada delante del juicio. ¿Y cuál es la capacidad o el fruto espiritual que te lleva a moderar tus palabras y a moderar tus comportamientos, a poder frenar impulsos, a poder sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Es la templanza. Es pararte frente y en tu mente que aparezcan deseos y que vos tomes esos deseos y los sujetes a la obediencia a Cristo, pero sujetes al punto de un policía que agarra a un ladrón que se quiere escapar y lo agarra y lo sujeta, y viste como en las películas, ¿viste? Que lo agarra así, lo tira al piso y le mete una mano atrás y el otro y le hace doler el brazo y le mete el otro brazo y finalmente le pone las esposas. Sujetarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién manda? No tu carnalidad, sino manda el Espíritu Santo en vos. Y ese fruto te ayuda a ejercer autoridad para decirle que no a lo malo y decirle que sí a lo bueno. ¿En qué aspecto? En que vos digas, tengo que ir, me va a hacer bien, voy a servir al Señor, pero hay algo dentro tuyo y dice, quédate en la cama, mira qué lindo que está para quedarte. No, ni ahí, me levanto y voy. ¿Por qué? Porque es lo bueno, esto me va a hacer bien. Va a retroalimentar mi compromiso, va a retroalimentar mi fidelidad al Señor, mi actividad en la iglesia, voy a hacer bien a otros con esto. Entonces, tanto no a lo malo como sí a lo bueno, la templanza es clave para que eso se dé así. Es el dominio propio ejercido. Segunda de Timoteo 1:7, es un pasaje muy conocido, y allí también le dice Pablo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él, y después le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y aquí aparece tres cosas características de todo siervo de Dios, que es el poder, que es el amor como motivación final y que es el dominio propio para generar acciones, pensamientos y comportamientos que sean acordes y equilibrados con nuestro criterio de vida cristiano. De eso se trata la templanza. De eso se trata la templanza. Segunda de Pedro 1, 3 al 7, está buenísimo. Segunda de Pedro 1, 3 al 7 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora sigue, pero déjeme decirle algo. Cuando habla de la palabra conocimiento no es información, es relación personal. ¿Se entendió eso? No es solo información acerca de la Biblia o de Jesús, sino tener una relación personal con Jesús, haberle entregado nuestra vida y declararlo a Él Señor de nuestra vida y también el Salvador de nuestro corazón. Mediante el conocimiento, esa relación personal de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire, si a usted le dicen, ¿y qué son las promesas de Dios para vos? Vas a decir, son preciosas y grandísimas, citando este pasaje. Preciosas y grandísimas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir acá? Miren, nos dio promesa, nos hizo parte de su reino, hemos conocido al Señor y gracias a ese conocimiento, a saber cuál es la voluntad de Dios, hemos podido huir de lo que es el mundo y todas sus pasiones, todos sus deseos, sus pecados, sus prácticas que motivan a la destrucción, en todos los aspectos, no solamente a la destrucción en el infierno, a la destrucción en la sociedad, a la destrucción de la familia, de tu vida, de tu futuro, de las relaciones humanas. Realmente va a la destrucción, pero dice, hemos huido. Yo me acuerdo siempre de Lot, cuando recibe a los ángeles, y quieren tener relaciones con los ángeles, los de Sodoma y Gomorra, y quieren estar ahí con ellos, y él le dice, andate, porque todo esto va a ser destruido. Y me acuerdo que agarra Lot a sus dos hijas, a su esposa, y salen, y se van de la ciudad. ¿Por qué o cuándo? Cuando fueron avisados. Entonces, de alguna manera, conocer la voluntad de Dios nos da un aviso de cómo va el mundo. Y o seguimos por el mundo, o nos metemos en el reino de los cielos y huimos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice 1 de Juan 2, 17. Entonces sigue diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, o sea, a su fidelidad, a su creencia que produce fidelidad, añadan a su fe virtudes. A las virtudes añádenle conocimiento, que eso es crecimiento. Al conocimiento añádenle dominio propio, que es esa idea de saber qué hacer con la información que tengo. Que realmente la información me sirva para saber hacer lo bueno y practicarlo y optimizarlo y multiplicarlo y para no hacer lo malo, realmente renunciar a todo lo malo, a toda impiedad, a toda obra de injusticia, dejarlo donde es. Como dice Pablo, lo tengo por basura. De esa misma manera, jamás ninguno de nosotros va a ir a revolver la basura para sacar algo. ¿No te pasa que cada vez que tiraste algo a la basura dijiste, ay, me parece que tiré un papel que era importante? Qué sensación, ¿no? Tener que ir y la hierba del mate, sobre todo, qué feo, que queda todo mojado, ¿no? Te da esa sensación de revolver la basura. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Es la misma sensación. ¿Qué te da? ¿Cuál es la capacidad de darte cuenta de eso? La templanza. La templanza, alcanzar madurez, darte cuenta de cómo voy a volver atrás, cómo voy a vuelta a revolcarme en el lodo, cómo voy a comerme el vómito. Si lo vomité y ya no, me descompuso, ¿para qué volver ahí? Esa madurez te la da la templanza, ¿no? Y dice, al dominio propio, paciencia, que es también la capacidad de esperar en el tiempo y resistir. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y finalmente, al afecto fraternal, amor.
Nos podríamos quedar acá toda una clase, pero tenemos que seguir. Eso fue el dominio propio, la característica de la templanza, uno de los vestidos, de las partes de la templanza, que es el dominio propio. Una persona madura que ejerce dominio propio en todas sus relaciones humanas y en su relación consigo mismo y para con Dios. La segunda es sobriedad, ser alguien sobrio, alguien que no está dirigido por ningún tipo de pensamiento que pueda dominarle, ningún tipo de sustancia, ningún tipo de nada que pueda llevar a romper tu voluntad y llevarte donde quiere. Recuerda en 1 Corintios 6:12 que dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y sigue diciendo, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Ok, aunque yo puedo hacerlo todo, no todo me conviene. Ok, puedo hacerlo todo, pero si me intenta dominar, está usurpando el trono de Dios en mi corazón. Porque Él sí tiene dominio sobre mi vida. Pero si yo permito que otra cosa me domine, finalmente estoy errando el camino. Estoy errando el camino. Y acá el abanico de opciones que te pueden llegar a dominar pueden ser de todo, un montón de cosas. Y no me quiero quedar ahí. Ahora bien, dice, en cuanto a la sobriedad, Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8. Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos como iglesia, sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, y dice que somos ¿de qué? Del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Para los que dicen, bueno, la armadura de Dios está en Efesios 6, ¿no? Sin embargo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también se mencionan partes de la armadura, para los que son de anotar curiosidades, ¿no? Ahí está. En 2 de Timoteo 4:5, 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, le está diciendo dos cosas, frente a lo malo, soportalo, frente a la persecución, soportalo. ¿Cómo se logra eso? Dijimos que la sobriedad, el dominio propio, la moderación y la cordura y la capacidad de soportar golpes fuertes de la vida o la persecución por nuestra fe. Se logra a través de la templanza. Ser alguien templado, con templanza. Por eso le dice, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué te quiero decir? Empezás a comprometerte con el Señor. Empezás a venir a la iglesia. Querés cambiar tu vida. Te das cuenta de que tu vida va para cualquier lado y te aferrás a la fe en Jesús. Cambiás tus amistades, ¿por qué? Porque te llevan para cualquier lado, la mala junta, y te haces de amigos cristianos. Venís, te congregás, venís a la reunión de jóvenes, a la reunión de mujeres, de hombres, según quien seas, y te aferrás a eso. La gente que no viene a la iglesia te va a empezar a cargar, a burlarse de vos, a perseguirte, te va a intentar que pises el palito, ahora que estás buscando la santidad te va a hacer pecar, y nuestro adversario, el diablo, va también a buscarte tratando de recuperarte porque de alguna manera te perdió, porque ahora sos parte del reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta de que tenemos que soportar esas aflicciones. ¿Y qué es soportar? No es atacar, es simplemente defenderte en silencio, esperando la venganza de Jehová. ¿Me explico, no? No, uno no puede agarrar y si vos te defendés mal, finalmente la defensa termina siendo un ataque y ese ataque termina destruyendo tu testimonio. Y después Satanás te va a decir, ¿viste Pedro? Quisiste hacerte el buenito y que estabas con Jesús, pero le cortaste la oreja a aquel. Pero Jesús no se lo permitió, agarró la oreja y se la puso al otro. Pero ¿sabés qué hubiera sido si Jesús no hubiera sanado? ¿Sabés qué? Toda su vida hubiese visto a ese hombre, si no morir desangrado y quedar con la carga de que él lo mató, lo asesinó, hubiera pasado de todo. Simplemente hubiera sido una mancha en su ágape, me explico, ¿no? Hace un tiempito, la semana pasada, cuando Gustavo Estorazú, que estuvo predicando en el campamento,
Él habló un toquecito, no estaba yo, pero me contó él después, sobre David, ¿no? Que decía, David fue perfecto en todos sus caminos, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y ese salvo en lo tocante es un bajón. Es un bajón porque, ¿cómo? No. Está bien, somos débiles, pero no llegar a ese punto, no. Para eso está el fruto espiritual, para no llegar a ese punto. Vos podés tener debilidades y errores, pero son cuestiones de enseñanza, pero, ¿viste? Es como que vas a estudiar y desaprobaste un examen y otra cosa es meterle una bomba a la escuela. No te lo podés permitir. Yo no me lo puedo permitir, por eso tenemos que estar enfocados. El poder del enfoque en tu vida. El poder del enfoque. Por eso dice, soporta las aflicciones. Y le dice algo más. Fuiste llamado a ser evangelista. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Él era pastor, era evangelista Timoteo, allí en la iglesia de Éfeso. Después dice en Tito 2.2, que los ancianos no eran personas mayores de edad, eran líderes de la iglesia. En aquel tiempo eran personas mayores de edad también, los ancianos. De que los ancianos sean sobrios. Y mirá, para lo que dicen sobrios, dice, ¿pero qué? ¿No dado al vino? No, sí te entiendo. Pero dice sobrios, y aparece esta palabra, serios. Y no serios desde el punto de vista de un rostro, ¿viste? ¿Cómo Dios te bendiga? Bienvenido, siéntese por ahí. Siéntese, le dije. Oh. Sino algo serio. Me explico, ¿no? Me acuerdo yo, aprendí esa palabra con algo. Fui a un empresario y le dije, mire, tengo una estrategia para hacer una publicidad en radio, no sé qué le parece, ¿le voy y le cuento? Y no sé, si quiere le cuento así rápido. No, me dice, Rodo, nosotros somos una empresa seria. No es una charla informal. Tenés que venir con un proyecto escrito, presentar objetivos, porque somos una empresa seria. O sea, me dijo a mí, lo tuyo no es serio. Si venís acá, vení con un proyecto serio, no algo informal. Y yo, claro, dice, loco, ¿y vos quién sos? En esa época que yo estaba estudiando a los 20 y algo, pero me di cuenta de lo que significa ser serio. Algo responsable, con buen criterio, permanente en el tiempo, sujeto a reglas, a normas de conducta, a funcionamientos, a un funcionamiento ético. Bueno, hay un montón, es ser serio. Entonces, fíjense, ¿qué logra esto? La templanza. Ser sobrio, serios, prudentes, y acá dice, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, sanos en tres cosas, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Por qué? Porque según la doctrina que tengas, o lo que vayas dejando que el enemigo siembre en vos, podés tener fe, amor y paciencia, pero no estar sanos en esas tres virtudes. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque también, es como que esta clase da para un montón de clases más, pero lo dejamos ahí. Y primera de Pedro 5.8, que lo mencioné, dice, sed sobrios. Pero esto está buenísimo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Pedro, que la tiene clara, Pedro, que en esta altura ya está dirigido por el Espíritu Santo, un hombre maduro, templado, les dice, sean sobrios, manifiesten templanza, seriedad, sobriedad y velen. La tercera característica, que son un poco más rápidas, no vamos a quedarnos tanto, es la moderación y la cordura. Moderación y cordura. ¿Y dónde aparece la palabra cordura? Tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo. Que una persona que sea cuerda, equilibrada. Y dice Romanos 12, después de decir que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, que uno tiene un autoconcepto, un concepto de sí mismo, con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es cordura? Es equilibrio. Es un buen criterio de vida. Ser cuerdo. Cuando alguien dice está loco, bueno, no está cuerdo, ¿cómo está? Loco. Y el loco que tiene un desfasaje en su criterio de vida, donde no hay límites, donde no acepta corrección, donde piensa en su ilusión que la vida es eso. Eso es alguien que no está cuerdo. Pero dice que piense con cordura. ¿Cuál es la cordura? Es la medida de la fe del don de Dios. Y lo último, que ya se los dije, es resistencia frente a los golpes intensos. O sea, alguien con templanza no solamente contiene las otras características, dominio propio, sino también tiene resistencia ante golpes intensos. Y ahora te van a dar cuenta de qué le quiero decir. Romanos 15:1, Pablo separa a dos tipos de personas. De hecho, en el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios capítulo 8, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 o 3, Pablo va a hablar de dos tipos de personas, que son los débiles y los fuertes. En 1 Tesalonicenses 5 va también a decir sostener al débil. Y dice, los que somos fuertes y los que somos débiles, los que son débiles. Y él dice acá, así que los que somos fuertes, ¿quiénes son los fuertes? Los que tienen templanza, los maduros, los que tienen un concepto equilibrado de quiénes somos y por eso no vamos ni a un lado ni al otro. No nos desubicamos ni para la autohumillación, que sería a ver si cuando yo me siento mal de mí mismo y me rebajo, o sea, el rebajarme, ¿no? Ni rebajados, ni súper orgullosos, ni creemos que, yo soy el mejor. No, ni eso, ni delirio de grandeza, ni tampoco la falsa humildad, o no sé, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando queremos agradarnos a nosotros mismos, directamente decimos, yo hago lo que quiero, a mí me gusta esto. Sin embargo, hay otras personas que por su debilidad o por cuestiones de fe o falta de conocimiento o falta de madurez, tienen cierto comportamiento que si bien no es... uno no tiene que ni aplaudirlo ni estar a favor de eso, sí tiene que soportar. ¿Por qué? Porque el otro está en proceso de crecimiento. Entonces, en los momentos en que yo fui débil en mis primeros años de creyente, en varios aspectos, hubo mucha gente fuerte, que yo considero fuerte aún hoy en día, que me soportó. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que me soporten mientras estaba en un proceso de crecimiento y madurez. Gracias a eso es que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque los fuertes soportan la flaqueza de los débiles y les alientan, les exhortan con paciencia y doctrina. Mateo 7, 24 y 25, acá se ve bien fuerte, acá sí. Este es el último ejemplo antes de ver el último pasaje. Cuando Jesús habla del hombre sabio, el hombre prudente, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, su voluntad, o sea, y las hace, el que oye mis enseñanzas y las practica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y acá se ve la templanza, fíjese. Y descendieron la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, tres cosas, lluvia, ríos y vientos. Y golpearon, esto es el golpe fuerte, y golpearon su casa, aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó. Es la capacidad de resistir golpes fuertes, intensos, la templanza, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la templanza del mundo puede decir, bueno, una persona que está, pero hay que ver cómo reacciona a un golpe fuerte. ¿Por qué? Pero no hay esperanza. Porque todo bien mientras está bien la economía, todo bien mientras está viva mi esposa. ¿Viste la gente que dice, no, yo si se muere, me muero? Bueno, ¿y si se muere? Y me muero. Entonces no tuvo la capacidad de resistir un golpe fuerte de la vida, un golpe fuerte. Y por último, este pasaje es uno de los que yo pongo en una vitrina, en un cuadro. Y el apóstol Pablo está hablando de cómo lograr templanza sin hablar de la templanza. Fíjense,
Segunda de Corintios 4, 7 al 18 y terminamos. El apóstol, después de hablar de un montón de cosas y hablar de muchas otras después de este pasaje, él dice esto como el corazón de su templanza. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, si tenemos templanza o capacidad de resistencia o capacidad de permanencia, no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios. Por eso Él es la perla de gran precio. El reino de los cielos es el tesoro escondido en ese terreno. Entonces dice que estamos atribulados en todo, mas no ¿qué? Angustiados. Estamos en apuros, pero fíjese qué buena la expresión. Porque dice, estamos atribulados en todo. Y cualquiera que esté atribulado, ¿cómo estaría? Angustiado. ¿Tenés problema? ¿Cómo estás? Con angustia. Pero sin embargo, tengo problemas, pero no estoy angustiado. Por supuesto, siento la presión del problema, pero tengo esperanza. Sé que hay alguien que me está cuidando. Sé que hay alguien que está en control. ¡Wow! ¡Qué madurez! ¡Qué visión de la vida! ¿Cómo uno puede ver las cosas como son en el propósito de Dios? Y claro, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, y cualquiera en apuros está tranquilamente desesperado porque necesita una solución rápido ya. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Por supuesto, nos persiguen, y el que está perseguido se siente desamparado, nadie me está conmigo, me siento que estoy solo en la vida, que al final me van a sacar todo, me están persiguiendo, me van a matar, no tengo aliados, no tengo nadie que esté conmigo. Sin embargo, él dice, estamos perseguidos, mas no desamparados. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos grandísimas y excelentísimas promesas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, sigue diciendo, derribados, bueno, si se derribó, ya está muerto, está vencido, ya está tirado en el piso, ya está, no va a seguir luchando, está derribado, pero ahí dice derribado, pero no estamos destruidos. No, estamos ahí y seguimos. Y dice algo más, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo en cualquier momento. Él sabía que donde iba le esperaban persecuciones, cárcel, azotes, golpes. Por eso él dice, literalmente, cada día muero. Esa expresión que lo van a ver en estas cartas de 1 de Corintios, cada día muero. ¿Qué significa? Que cada día puedo perder mi vida a causa del Evangelio. No está diciendo solo, estoy muriendo a mi carne. No, él ya murió a su carne. Él ya dice, yo estoy muerto al pecado, ahora vivo para la justicia. ¿Para qué va a decir cada día muero acerca de la carne? Está hablando de su peligro en el contexto, está hablando del peligro que él padecía a causa de la predicación tan radical del Evangelio, tan comprometida. Entonces dice, porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque ellos eran los que estaban llevando el Evangelio y peligrando. Pero dice, a través de nuestro mensaje, aunque estamos entregados a la muerte por la persecución, ese mensaje en ustedes es un mensaje que les está dando vida. Nosotros somos entregados a muerte, pero en ustedes esa vida se manifiesta a través del mensaje que les llegó. Pero teniendo el espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea, si voy a morir, el mismo que resucitó al Señor Jesús me va a resucitar a mí.
nos presentará juntamente con nosotros y también a nosotros nos resucitará con Jesús. Versículo 14. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y esos son los resultados de una vida comprometida a Dios. Por tanto, ¿puede decir conmigo esta parte? Versículo 16. Por tanto, dígalo usted, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y no estoy hablando de envejecer, aunque Pablo estaba envejeciendo. Estaba hablando de que ya no tenía la piel de antes. Pablo se sacaba la remera para meterse al río. Y vos decías, Pablo, vamos, que hace mucho calor. Vamos al río Jordán a meternos una zambullida. Y él se sacaba la remera y vos hacías. Y lo mirabas caminar con todas las marcas de azotes en la espalda, cicatrizadas. Me explico, ¿no? Y algunas marcas que todavía estaban ahí como sanando. Golpes en la cara. Por eso él decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las consecuencias de estar predicando el Evangelio, las marcas de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Mire qué golpe resistía, ¿no? Entonces dice, por tanto, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por envejecer o por los sufrimientos, el interior, el hombre espiritual, aquel que espera la redención en Cristo Jesús, el arrebatamiento, la resurrección, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo leve tribulación momentánea? Todos los días estás sufriendo por causa del Evangelio. Todos los días te están pegando, Pablo, todos los días. Conocé la cárcel. Yo les conté esa frase que escuché que decía, Pablo llegaba a una ciudad y no decía como predicador, a ver cómo es el hotel, decía, a ver cómo es la cárcel. Quería conocer la cárcel él, porque decía, a ver, ¿a dónde me van a meter? ¿No? O sea, él ya sabía eso. Ahora, fíjense que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el 18 da la clave, porque vos mirás ahí y escuchás a Pablo y decís, este hombre está loco. No, no está loco, es un hombre de fe. Porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, te voy a decir algo. Si hace poco que venís a la iglesia, si hace un tiempo que estás pensando en la fe en Jesús, el poder de la gracia de Dios tiene autoridad sobre tu vida para transformar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne. Él puede cambiar tus pensamientos, ayudarte a buscar la voluntad de Dios, a descubrirla y a practicarla. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder para hacerlo. Pero si ha pasado un tiempo, y ya hace un tiempo que estamos en la congregación, que somos parte del reino de los cielos, que conocimos a Jesús, que mínimamente hemos avanzado en la palabra del Señor, quiero que sepas algo que a mí me ayudó muchísimo, y es que las experiencias que Dios permitió en nuestra vida nos ayudó a todos a madurar. Los golpes de la vida, nuestras propias debilidades, las heridas que nos causamos o las que les causamos a otro, fue permitido por Dios para que aprendas a no volver por ahí, a cambiar actitudes, modos de hablar, comportamientos y finalmente a moldarte al propósito de Dios. Y el resultado final, ese punto de madurez, es llamado templanza, que te ayuda a dominar tus impulsos, dominio propio, que te ayuda a resistir, como ya lo habíamos dicho, golpes fuertes en la vida, que te ayuda a tener sobriedad y sobre todo a ser una persona con moderación y cordura. Que realmente, les digo, una persona con esas características hace feliz a cualquier esposo o esposa. ¿Te imaginas? Le decís algo y en vez de que se desubique, se ubica y te quiere y dice las cosas que vos crees que diga. ¡Qué buena onda! Entonces, Dios, dame templanza. Dame templanza. Dame templanza en mis tratos en las relaciones humanas. Dame templanza en mi relación contigo. Ayúdame a ejercer una vida que sea de testimonio para los demás. Y a no tenerle más miedo, ni pavor, ni, siento que me está poniendo el dedo en la llaga. Ese pasaje de Timoteo que dice,
nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y encima le aclara, en espíritu, fe, amor, pureza. Sé ejemplo. Y eso pasa cuando vos decís, no, por favor, la palabra santidad, no, parece un cuco, no, re lejos, no, nunca voy a llegar, no hables de eso, me deprime. No, poder amar la palabra santidad. Poder definitivamente trazar la santidad y la palabra ser ejemplo como un aliado de tu vida. No tenerle miedo, tenerle por allí el compromiso de que sea un gran desafío para vos. Por más que llegues dentro de muchos años. No importa, la vida es una carrera, ¿no? Nos han enseñado, una carrera, una maratón, donde la idea es ver, es una prueba de resistencia, donde lo que te va a sostener va a ser la templanza. La templanza.